Muy buenas tardes, bienvenidos al sexto módulo de la Escuela Ambiental Constituyente. Hoy día estaremos con Yenderi Cerda para hablar de ecosistemas y constitución en el módulo 1 de CODEF. Yenderi, te dejamos el micrófono. Cabe aclarar que esta charla será tipo conversatorio y pueden ir hablando entre medio, haciendo sus preguntas, y la idea es que sea súper dinámico para que participen. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir y estar acá con nosotros. Como les comentaba Isis, la sesión de hoy, más bien esta primera fase va a ser introductoria y reflexiva con respecto a qué entendemos por ecosistemas y qué dice la Constitución respecto a ellos. Y en el segundo módulo del jueves ya vamos a abordar un poco más de información más específica. Así que desde ya los invito a que podamos ir conversando. Si van teniendo dudas, pueden ir pidiendo la palabra o haciendo sus comentarios ahí en el chat para que podamos hacer una sesión bastante dinámica y espero que interesante para ustedes. ¿Comparto pantalla? ¿Sí? Ya. Uy. Vamos a poner acá la presentación. No me resultó. Segundo. Esto siempre acá. Aquí. Ahí, no sé si se ve. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Súper. Bueno, como les decía, en el módulo de hoy vamos a hablar sobre ecosistemas y constitución. Bueno, me presento, yo soy Yenderi Cerda Cortés, pertenezco al Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, soy directora ahí. De formación soy bióloga ambiental y soy magíster en ciencias biológicas. Y bueno, desde ya hace varios años que estoy dedicada a trabajar en temas de conservación de biodiversidad, áreas protegidas, rehabilitación de fauna, apoyar también en temas de rehabilitación de fauna silvestre y en temas de gestión también sobre la biodiversidad. Bueno, la primera pregunta es, si alguno tiene una idea así de entrada de qué es un ecosistema. ¿Qué se imaginan cuando escuchan el concepto de ecosistema? Les pido ahí que vayan abriendo sus micrófonos, vayan dejando sus comentarios. Ya no puedo ver el chat, pero no sé, quienes quieran comentar que cuando uno habla de ecosistema, ¿qué se imaginan? ¿Qué piensan con ese concepto? ¿A quién los evoca? A todos componemos un ecosistema aquí. Todo, ya. ¿Alguna Equilibrio, otra? sistema, igualdad de sistema, de ambiente. Ya. Equilibrio, igualdad. ¿Qué otras cosas Decir una cosita que pasa que se te ven las cámaras al lado, entonces va a tapar las diapos. Ya, déjenme. Oh, no logro achicarla. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir a ver si resulta de nuevo. Ahí quedó chiquitito. ¿Ahí sí? ¿Se ve bien? Sí, ahí sí. Súper. Entonces, me decían de que algunos hablaban de que es todo, el equilibrio, igualdad de sistemas. ¿Qué otras cosas a algunos les lleva, los conecta la palabra ecosistema? Hola, buenas tardes, es el concepto de la biodiversidad. Un gusto, Yenderi. ¿Cómo estás? Un gusto. Ya, vamos teniendo varios conceptos. Bueno, si se fijan en esta imagen, cuando hablamos de un ecosistema, que es de todo, ¿cierto? Tenemos elementos abióticos, ¿cierto? Los elementos que no tienen vida, que son más bien lo físico, ¿cierto? Y los factores bióticos, o todos los organismos, todo lo que tiene vida,
¿cierto? Y eso puede ser los animales, las plantas, los hongos. Y entre los factores abióticos y abióticos hay interrelaciones, hay vinculaciones. Entonces, de esta forma... Gracias, Rodrigo. ¿Aló? Creo que se cayó la conexión. Ahí está. Yenderi, Está sin audio, Yenderi. Ahí sí, estoy reiniciada. Gracias. Hoy día mi computador no me quiere. Les pido disculpas. Bueno, como les comentaba entonces, este todo que hablábamos, ¿cierto? Es un sistema finalmente. Cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un conjunto de elementos que están interrelacionados. Entonces, si lo llevamos a un sistema ecológico, un sistema ambiental, entonces vamos a pensar en todos los elementos, y ahí estamos hablando de los elementos bióticos que yo les decía, todos los organismos, y los elementos abióticos, todo lo físico, que se interrelacionan, que tienen relaciones comunes, pero que es importante que están funcionando como un todo, en un equilibrio que es dinámico, que es asumido como estable, ¿cierto? Y que están en un espacio-tiempo común. No logro avanzar mi presentación. Ahí sí. Sin embargo, desde el mundo de la academia, de las ciencias, de quienes estudian los ecosistemas, uno de los paradigmas, a pesar de una de las complejidades, a pesar de que hay ciertos consensos en cómo definir un ecosistema, todavía hay líneas, y al menos hay 3 líneas, aproximaciones, que dan enfoques distintos de cómo uno define un ecosistema. Si bien tenemos, y se ha consensuado, como les decía yo, un concepto, una definición más o menos común para poder enseñar, cuando uno lo lleva al análisis y al estudio en sí, y uno tiene que ir a delimitar en terreno un ecosistema, todavía no hay una definición y aplicación de esta definición consensuada. Y al menos hay 3 aproximaciones. Una de ellas está centrada en los organismos. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo yo delimito este ecosistema? A partir de sus elementos bióticos, a partir de los organismos que están presentes en ello. Entonces yo me focalizo, por ejemplo, en el huemul, ¿sí? Y a partir del huemul veo todas las interacciones y cómo el resto de los componentes y de los flujos, de las relaciones que hay entre ellos, tienen que ver con el huemul. Entonces el ecosistema lo defino en torno a lo que ocupa, lo que hace, lo que ocurre con el huemul. Otras aproximaciones están centradas en los procesos. ¿Qué quiere decir que estén centrados en los procesos? En las interrelaciones que hay entre sus componentes, tanto bióticos, o sea, todo lo que es vivo, con todo lo que es no vivo. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de los flujos de materia. Cómo se transporta, cómo se traslada, cómo se mueve la materia dentro de este sistema natural. O sistema natural. Cómo se mueve, qué pasa con la energía. Y ahí, por ejemplo, uno puede tener preguntas con si, por ejemplo, una plantación forestal puede ser o no un ecosistema. O solo el bosque nativo es un ecosistema. Porque estamos analizando la mirada desde las interacciones. Entonces, ¿cómo delimitamos? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite, por ejemplo, si se fijan en esta imagen? ¿Cuál es el límite de ese ecosistema? ¿Es un límite físico? ¿Es un límite de las relaciones que hay? Y por último, también hay otras aproximaciones que van desde una definición más bien de los lugares biogeográficos, o sea, que están considerando la topografía, el clima y los componentes bióticos que hay en ellos.
Entonces, en esa delimitación es importante considerar los aspectos espaciales y temporales. Aquí yo les muestro una imagen de entonces, cómo definimos, por ejemplo, un humedal como un ecosistema. ¿Cuáles son los límites de ese humedal, de ese ecosistema? Esos son parte de los grandes problemas que se producen en ciencia cuando uno quiere pensar en el manejo, en la gestión, en las acciones que vamos a desarrollar sobre ese ecosistema. Porque mientras no sepamos cuáles son los límites, no conocemos el alcance. Y eso muchas veces, si no está claro, va a ser una problemática para cuando utilizamos y aplicamos en realidad el concepto de ecosistema. Y así, en ciencia nos podemos encontrar con estos modelos, como ven acá, que están llenos de cajitas, donde se van señalando los elementos que están en ellas, las interacciones, o podemos pasar a otras formas también de mostrar la delimitación de un ecosistema a través de sistemas de información geográfica, como es acá, que se está mostrando un humedal y se ve el contorno, ¿cierto?, del humedal y todas las interacciones y los elementos que hay dentro de ese contorno. Eso es un paso importante en lograr delimitar un ecosistema para poder pensar en las acciones que vamos a desarrollar. Por eso un poco me detengo en esta etapa, porque es importante que comprendamos. Nosotros en un ecosistema, ¿cierto?, podemos hacer un listado de, por ejemplo, todos los elementos vivos que hay, empezar a ver todos los animales, todas las plantas, todos los hongos, y así los distintos elementos vivos. Después también podemos identificar todos los elementos no vivos, y podemos empezar a analizar las relaciones. Es importante que conozcamos el ecosistema, porque en la medida que los conozcamos, también vamos a poder después ir avanzando en identificar si es un ecosistema que está saludable, si está dañado, qué tipo de acciones hay que realizar sobre él, si hay que tener medidas de restauración, de rehabilitación. Todo eso va a depender de la información previa de cómo nosotros definimos y comprendimos y delimitamos ese humedal, ese ecosistema. Pero hoy también queremos ver qué pasa con la Constitución y cómo en ella son reconocidos o no los humedales, los ecosistemas. Y ahí les abro la pregunta también de lo que ustedes conocen hasta el momento. ¿Reconocemos en nuestra Constitución a los ecosistemas propiamente tales como concepto? ¿Los reconocemos? Nope, no se reconocen. Si se fijan, y puse acá un ejemplo, que es el capítulo 1, donde están las bases de la institucionalidad de la Constitución Política de Chile. Y en su artículo 3 dice que el Estado de Chile es unitario y su territorio se divide en regiones, que tiene una administración que será funcional y territorialmente descentralizada. Si se fijan, ya cuando nosotros pensamos en cómo es Chile, no estamos tomando en cuenta el enfoque de los ecosistemas. No estamos pensando en cómo dividir y cómo planificar y cómo organizar el país a partir de sus ecosistemas, sino que hablamos de regiones administrativas, que no necesariamente van a ser coincidentes con la diversidad y variedad de ecosistemas que pueden haber a lo largo del país. Hay que recordar que además Chile es un país largo, por lo tanto, no tiene un solo ecosistema, puede tener muchos ecosistemas. Entonces ahí ya tenemos un primer encuentro con la Constitución en que no reconoce al ecosistema, a los ecosistemas. ¿Y qué pasa cuando analizamos el capítulo 3, que tiene que ver con los derechos y deberes constitucionales? ¿Con qué nos vamos encontrando? Y ahí en el inciso, en el punto 8, dice que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. ¿Se fijan que acá en ningún momento hablamos de ecosistemas?
hemos mencionado medio ambiente, naturaleza, utilizamos conceptos como libre de contaminación, la protección del medio ambiente, pero seguimos sin reconocer a los ecosistemas. ¿Cómo vamos a saber si un ecosistema está saludable o no? Formalmente, en la Constitución aún no lo reconocemos al ecosistema como concepto. Lo más cercano, nos estamos acercando a través de la palabra medio ambiente, de la naturaleza, pero no estamos reconociendo al ecosistema como tal dentro de la Constitución. ¿Y qué significa y cómo logramos, si no estamos reconociendo al ecosistema dentro de la Constitución como un elemento, como un concepto, cómo vamos entonces a saber si su estado es saludable, no es saludable? ¿Cómo vamos a medir, cómo vamos a saber si realmente está o no libre de contaminación? ¿Cómo protegemos, cómo preservamos ese ecosistema? Porque estamos hablando de naturaleza, no de ecosistema. Dejo abierta la invitación acá es a todo el que quiera ir comentando, haciendo sus comentarios, consultas, está abierto porque la idea es que esto un poco lo vayamos analizando en conjunto. Yenderi, sobre los ecosistemas, nosotros en geología, en geofísica, manejamos la estratigrafía, que son los análisis de los estratos, de donde nace la fuente, ¿verdad?, de la naturaleza. Bueno, eso es lo que les comentaba también como para el resto, de que dependiendo de la aproximación que uno tenga, van a ser distintas las formas en que uno puede medir, delimitar y establecer ese ecosistema. Y eso es muy importante porque cómo uno establece el ecosistema es como es también las acciones y la superficie, el territorio que puede abarcar ese ecosistema. Y quiénes pueden, en términos de la ciudadanía, de la población humana, quiénes pueden estar vinculados o no relacionados con ese ecosistema. Entonces es súper importante comprender que existen distintos mecanismos, distintas formas, unas más complejas que otras, de delimitar, de establecer qué es un ecosistema. Pero esa es una de las grandes complejidades cuando trabajamos con este concepto. A mí la verdad que cuando me dijeron la charla de hoy fue como, wow, ecosistema. Ya definirlo es una dificultad, pero si bien hay algunos consensos, es muy complejo. Otro artículo que aparece también en la Constitución, dentro del artículo 19 de los deberes y derechos, es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Si se fijan acá estamos hablando de una actividad económica, pero en ningún momento acá mencionamos que deban respetar o que no sea contraria a la biodiversidad, a los ecosistemas, a los procesos ecosistémicos o a los componentes, a la biota o a los elementos bióticos o abióticos que pueden constituir un ecosistema. Estamos hablando de actividades económicas, pero no hay relación con el lugar donde se pueden desarrollar esas actividades económicas y los impactos que esas actividades económicas pueden tener sobre los ecosistemas o los componentes, elementos, funciones que tienen estos ecosistemas. Y bueno, claro, acá hace una bajada, ¿cierto? Después dice que las actividades serán sometidas a legislación común aplicable a los particulares sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley. Pero nuevamente acá lo importante es que estamos hablando de que se pueden desarrollar actividades económicas, pero no estamos considerando el impacto de esas actividades económicas sobre el lugar donde se van a desarrollar, que en el caso de Chile van a ser nuestros ecosistemas. En el artículo 19, en el inciso 23, se habla nuevamente de este enfoque cierto de los bienes, de la propiedad, y dice que tenemos la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres y que deben pertenecer a la nación toda y a la ley lo declare así. Pero nuevamente, ¿cuáles son esos ecosistemas? Acá estamos hablando de naturaleza, no se han mencionado ecosistemas. Entonces,
claro, uno puede ir haciendo una homologación y entender que naturaleza va a estar asociado también a estos elementos, a las funciones y a las características, a la biodiversidad y a los ecosistemas, pero no está explicitado en la Constitución. Pero podemos adquirir ciertos bienes. En el punto 24 dice que el derecho de propiedad en sus diversas, dice que tenemos derecho a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Y que solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generados de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Acá apareció otro concepto, patrimonio ambiental, pero seguimos sin tomar o sin recoger el concepto de ecosistemas. Si se fijan, a lo largo de los artículos que hemos visto, hasta el momento han salido conceptos como medio ambiente, naturaleza, patrimonio ambiental, pero el concepto de ecosistemas y lo que implica y los componentes y los elementos que son parte de ellos no están. También hemos hablado de territorio, pero no hablamos de ecosistemas. Yenderi, Diga. sí, precisar también que el Estado no figura en este sentido cuando se habla de patrimonio ambiental. ¿Patrimonio de quién? ¿Solamente de personas naturales, de los privados? ¿Y el Estado hasta qué punto tiene esa posibilidad de plantearse una productividad, una fiscalización, una administración? Dado que la Constitución actual solamente le permite al Estado administrar, no producir ni fiscalizar. La del 25 permitía al Estado esos tres conceptos. Claro, con un Estado mucho más dotado. Y ahí donde yo veo también esa necesidad de que el Estado debe estar mejor empoderado, con más herramientas, con más facultades, donde también hay que dar fuerza al concepto que tú lo estás planteando y que tenemos que entenderlo sobre el ecosistema. Ojo que el ecosistema no necesariamente puede ser la única aproximación que tengamos al enfoque que le queramos dar en la Constitución. Ecosistema es un concepto que nos puede ayudar, pero no necesariamente puede ser el único. A lo mejor hablar de patrimonio ambiental sí puede ser adecuado, o hablar de medio ambiente, o de biodiversidad. Eso es parte, y ahí un poco también la invitación a ir conociendo estos conceptos, ir estudiando estos conceptos, comprendiendo, porque lo que necesitamos es buscar de qué forma nosotros, a través de un proceso, si es que se da, ¿cierto?, de una nueva constitución, cómo hacemos más tangente, cómo queda más explícito en una constitución la medida que nos permita resguardar, conservar, proteger, preservar esta naturaleza, biodiversidad, patrimonio ambiental, ecosistema, medio ambiente. Eso es parte de este análisis que les invito a hacer, de comprender cómo nosotros entendemos mejor el alcance que puede tener una constitución y bajo la biodiversidad o los ambientes naturales o los ecosistemas que tenemos en el país. Hay que recordar que, si se fijan de lo que hemos visto hasta el momento, estamos hablando de actividades productivas, del derecho a la propiedad, pero no se refuerza el que esas actividades económicas, ese derecho a la propiedad, son en torno a la naturaleza, la biodiversidad, a los ecosistemas que hay en el país. Y por lo tanto, las actividades que desarrollemos pueden tener impactos sobre ello. Y cómo entonces vamos a evaluar o cómo vamos a resguardar la salud de los ecosistemas. Cuando estaba preparando la presentación, había un capítulo, o sea, dentro de los derechos, nosotros tenemos como seres humanos derecho a una salud, tenemos derecho a educación. Pero los ecosistemas, la biodiversidad, ¿tienen derechos? ¿Qué pasa con el derecho al agua? Entonces, ¿cómo nosotros logramos ese equilibrio que hablábamos al comienzo, cuando pensamos en qué nos genera el concepto de ecosistemas? Que por ahí alguien dijo equilibrio.
¿Cómo logramos ese equilibrio? Adelante. Sí, perdón, para mí, Sí, yo sí, mencioné no el sé concepto de quién equilibrio, estaba sí, pidiendo la palabra. mencioné el concepto de equilibrio, precisamente, y vuelvo a insistir, cuando se habla de conservación del patrimonio ambiental, asociando, como lo dije antes, el concepto de ecosistema, haciendo un símil, creo que no hablamos claramente, porque patrimonio, para mí, cuando se habla de patrimonio, hablamos de un bien común, y precisamente nos encontramos con las dificultades cuando están los recursos naturales dispuestos en nuestro territorio. No necesariamente o lamentablemente el Estado no participa, solamente se queda con una recaudación mínima exigua de impuestos, y para de contar, no participa de este necesario equilibrio, no participa de cuando hay que distribuir lo que significa el uso o el goce, ¿ya? O la disposición de este sistema, de este ecosistema. Es ahí donde yo encuentro la problemática, que debemos reforzar necesariamente el Estado, darle más facultades, dotarlo de más herramientas. Y ahí tendríamos claro, cuando hablamos de patrimonio, lo asocio a patria, porque hoy día solamente unos pocos gozan, usan de todo esto. Los muchos, todos, gozamos solamente hasta donde se nos permite. Y para de contar, porque ni siquiera a veces tenemos limitaciones a acceder a algún humedal o a una orilla de playa. Por suerte hace poco se legisló al respecto, pero ha costado mucho, porque los privados tienen todo su contacto, porque yo no puedo decir ley, sus contactos para prohibir que incluso con fuerza pública algunas personas puedan ingresar. Ese es el punto, creo que central de un buen debate para potenciar una nueva constitución en mejor forma. Darle fuerza al Estado, donde cuando hablamos de patrimonio, hablemos de un Estado con las facultades plenas. Eso es lo que quería plantear. Yandeli, si Sí, me permite, adelante. Sí, por supuesto. quiero mencionarle a Diego de que esto es de patrimonio, se habla de los conceptos ecológicos o biodiversidad, se habla desde la UNESCO, y el derecho al patrimonio de la humanidad se desarrolla en los ecosistemas. Y las actividades que se definen son antrópicas. Eso es lo que determina el daño a los ecosistemas. La definición de ecosistema pasa por la UNESCO. Y el derecho que no tiene Chile es eso, como el derecho del agua, ¿verdad? Que el 98% del derecho del agua es para privados y el 10%, ¿verdad? Es para las áreas comunes. Lo que deben hacer acá es trabajar con las comunidades, ya que las comunidades tienen la observación, ¿verdad?, del equilibrio natural. Eso es. Gracias. Gracias, Jorge. Está pidiendo también la palabra Jessie. Yanderi, Sí, hola. Bueno, tengo una consulta porque así como hay mecanismos, por ejemplo, para abordar la mitigación, ¿por qué no hay acuerdos si se está pasando a llevar lo que plantea la UNESCO? ¿Por qué Chile, por qué no se puede proponer, o sea, aparte de la Constitución, que sea algo más, más bien universal, siendo que es un derecho básico? Esa es como mi consulta. ¿Cuál es por el tema de que hay muchos vacíos legales? ¿O se parte desde la Constitución como porque si hay tantos acuerdos, porque se supone que Chile, para abordar la mitigación, se supone que él tiene que aportar, lograr un equilibrio, así como tala árboles, se supone que se plantan árboles. Entonces, ¿por qué si Chile puede mantener un equilibrio, por qué no se puede abordar esto o no se puede plantear en un próximo acuerdo, así como el Acuerdo de París? Esa es como Hay que recordar que en Chile todavía no tenemos mecanismos establecidos formalmente para la mitigación. Si bien a través de la ley 19.300 de bases de medio ambiente, la ley general de bases de medio ambiente, y a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, se establece, cierto, que los estudios de impacto ambiental deben generar, cuando hay impacto, cierto, deben generar medidas de mitigación. Todavía no existe un marco regulatorio que formalice o dé orden a cómo mitigamos en Chile los impactos que se producen sobre
los ambientes naturales o los ecosistemas. Eso es algo que todavía no está que el Ministerio de Medio Ambiente ha estado trabajando, ha hecho consultorías al respecto para evaluar cómo poder hacer lo que se llama la equivalencia, la pérdida cero, o en el fondo la equivalencia neta de la biodiversidad, cómo lograr eso. Pero en Chile, actualmente, con lo que tenemos, no tenemos medidas claras de cómo realizar efectivamente la mitigación. Y que el ejemplo que tú das de que si yo corto un árbol, planto un árbol, que eso realmente ocurra. Eso todavía no es una realidad en el país. Cuando uno revisa estudios de impacto ambiental y empieza a mirar las medidas de mitigación que hay una gran diversidad. ¿Y si parece que tú me ibas a decir algo? ¿Yo? Sí, hay preguntas en el chat para que las vayamos leyendo. Súper, si las puedes ir leyendo. Te las voy leyendo, al tiro accedo a Si alguien me ayuda con eso, para no... Sí, te las vamos leyendo al tiro. Dame un Súper, minuto. gracias. Me dicen, hola, tengo una consulta. ¿No se supone que en Chile tiene una especie de equilibrio en CO2? O sea, a medida que planta repone, y la mitigación. Esta es de Jessy Fierro. Bueno, es un poco lo mismo que preguntó recién y que creo que un poco acabo de responder, que todavía no tenemos medidas, un marco regulatorio que establezca cómo realizamos la mitigación en Chile. Si bien a nivel mundial existen mecanismos y se han ido estableciendo y algunos proyectos pueden ir replicando, todavía nosotros no tenemos un marco regulatorio para la mitigación. Se dice a través del CIA que ciertos proyectos que tengan daño o impactos negativos, ¿cierto?, deben mitigar, pero no están los mecanismos establecidos de cómo realizar esa mitigación para que el daño o la pérdida sea la menor. Lo otro que sale es que se relaciona el Acuerdo de Escazú y la nueva Constitución. Se relaciona el Acuerdo de Escazú y la Constitución. Eso fue, que escuché entrecortado. La nueva Constitución. Bueno, La eso yo nueva creo que ese es el desafío. Lo que el Acuerdo de Escazú pide es reconocer aspectos que hoy en día el gobierno de Chile no ha estado dispuesto a firmar, a pesar de que fue uno de sus promotores. Y el desafío de la nueva Constitución es por eso la necesidad, por ejemplo, de estos espacios de conversación, para ir comprendiendo qué es lo que nuestra Constitución actualmente dice y qué es lo que podría llegar a decir, qué es lo que falta, qué es lo que debemos mejorar o no en ella. Por eso, por ejemplo, hablábamos de acá de que propiamente tal en la Constitución no está el enfoque ecosistémico, no hay un enfoque de hablar de ecosistemas, usamos otros conceptos como medio ambiente, naturaleza, patrimonio ambiental. Entonces, la pregunta ahí es, ¿queremos que exista un enfoque ecosistémico en la Constitución? ¿Queremos reconocer ciertos derechos que tienen que ver con la naturaleza o con elementos de la naturaleza o de la biodiversidad, como el agua? ¿Queremos que eso esté en la Constitución? Eso es parte del desafío. Yandeli, Ajá. por acá, Diego. Por lo que estoy ¿Sí? viendo, hay una definición de la OMS respecto de la salud, porque cuando hablamos de ambiente, no es lo mismo que hablar del ecosistema, ¿cierto? Pero la definición de la salud, con letra mayúscula, señala de que es el estado físico-mental, y no solamente físico, sino que también del medio ambiente, o el medio que lo rodea. Yo creo que ahí habría que precisar o ahondar, o intentar, de alguna figura, alguna forma, de que esa definición amplíe el concepto o considere el ecosistema. ¿Por qué? Porque resulta que, como partimos al principio con la definición de lo que es el ecosistema, somos todos los que estamos incluidos, o sea, todas las personas, todos los seres en el fondo, ¿ya? Y precisamente la salud tiene que ver con eso. Entonces yo creo que también hay que buscar formas de llegar hasta allá, a que por medio de la salud también se busque la protección y la incorporación del concepto de ecosistema, y no solamente el concepto, porque también ahí tenemos otro problema,
de que la Constitución muchas veces habla o señala de conceptos, pero no ha legislado, no ha normado, no ha habido un marco regulatorio. Creo que esa es la problemática que tenemos hoy día, la falencia que tenemos en esta Constitución. Bueno, en la Constitución dice cierto que tenemos derecho a la salud y salen los aspectos que tú planteabas ahí, Diego. Y también está la pregunta, si hablamos de la naturaleza, de los ecosistemas, ellos también tienen que ser saludables. También podemos aplicar el concepto de salud a ellos. Si un ecosistema está saludable, o sea, que cumple sus funciones, que tiene sus distintos componentes, también va a tener un beneficio para el ser humano, porque finalmente los ecosistemas proveen servicios, o se ha utilizado el concepto de servicios ecosistémicos para poder valorar estas funciones, estos roles que tienen los ecosistemas y que muchas veces, ¿cierto?, nos benefician al ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ecosistema saludable también estamos hablando de la salud del ser humano, porque en la medida que esté sano, va a proveer los servicios ecosistémicos que le ayudan al ser humano. Por ejemplo, de proveer el agua, proveer el alimento, proveer un lugar de refugio. Entonces, también ahí yo un poco hago la invitación a ampliar el concepto de salud y también recordar que en la medida que tenemos una naturaleza, ecosistemas saludables, en buen estado, también el ser humano va a tener una mejor salud. Se ha demostrado y sabemos que, sobre todo ahora con todo lo que ha ocurrido con la pandemia, lo importante que se ha vuelto la naturaleza, el medio ambiente, los espacios naturales, para el buen estado de salud del ser humano. Hay muchas terapias que se realizan en torno a la naturaleza para sanar o ayudar a estar en un mejor estado como individuo, como ser. Entonces, hay que ampliar en ese sentido. La invitación también es a que ampliemos, a que miremos, a que tengamos una mirada más holística con respecto a los conceptos y a las interrelaciones que hay entre los conceptos. A mí lo que me gusta de los ecosistemas como concepto es eso, en que todos los elementos están vinculados. Si yo en un ecosistema saco a un animal, por ejemplo, voy a afectar a los otros, porque ese animal tenía una relación con otro animal, con una planta, con elementos abióticos, y esas relaciones directas o indirectas se ven afectadas cuando yo saco a un elemento. Ese es uno de los aspectos que a mí me gusta del concepto de ecosistema, de esa red que hay, que no es solo entes separados, aislados. Y ahí me gustaba cuando alguien por ahí dijo que somos un todo, porque efectivamente el ecosistema es un todo. No sé si hay más preguntas o palabras. Yandri, queda unas preguntas todavía en el chat sobre qué tanto funciona el sistema de bonos de carbono. Y luego seguirá leyendo las preguntas Bruno, mi otro compañero. Súper. ¿Qué tanto funciona el sistema de carbonos? ¿Estamos hablando de la venta de carbonos en ese sentido? ¿El mercado de carbonos? Sí, se refiere al mercado de carbonos por lo que dice acá. Debo reconocer que ese no es mi ámbito de especialidad. Sé que en Chile tenemos el sistema de venta de carbonos, pero desconozco cuán regulado está y por tanto la efectividad que tiene o no el sistema. Si se fijan, estos mecanismos como la venta de los bonos de carbono, de las medidas de mitigación, el uso también del concepto de servicios ecosistémicos tiene que ver con cómo el ser humano busca dar un valor económico a elementos, a conceptos que son más bien naturales, que tienen que ver con la naturaleza, con la biodiversidad, con los ecosistemas. Porque en el fondo, ¿qué es lo que ha necesitado el hombre? Llevar a un sentido económico el rol que tienen los ecosistemas, por ejemplo. Y ahí vienen estos mecanismos como la venta de carbonos, el mercado de carbonos. Pero eso implica que tiene que estar muy bien regulado para que realmente cumpla la función, porque si no se pueden convertir en instrumentos que, como se utiliza por ahí el concepto, mercantilizan la naturaleza.
En el caso de Chile, yo no tengo el detalle, no me atrevo a decirles si está funcionando o no, pero sí es algo que existe. Pero vuelvo al llamado ahí de atención, que también debemos comprender las implicancias de lo que nos lleva a la valorización de los ecosistemas y de los espacios naturales. Tenemos que llevarlo todo al dinero, a instrumentos económicos. ¿Qué pasa con el buen vivir? ¿Qué pasa con el derecho a la naturaleza? ¿Qué pasa con el derecho a un ecosistema ¿Qué pasa con que un ecosistema sea saludable y que resguardemos esa salud del ecosistema, por ejemplo? Ese Son concepto sería aspectos más Es que, a ver, sustentabilidad. No le escuché bien a Carlos. Yo me refería a que ese concepto que tú estabas señalando como que corresponde más a sustentabilidad. Perdón, había puesto... O sea, O sea, en sí, el no, ámbito... dependiendo del uso. Dependiendo del uso, puedes hablar o no que sea sustentable. Gendery, Diga. voy a hacer una pregunta. ¿Hay países latinoamericanos que sirvan como ejemplo en donde a través de la Constitución aborden el tema de la protección de ecosistemas? Y si es así, poder como aterrizar como un poco las ideas. Mira, de lo que conozco, que se incluye el concepto de ecosistema, yo entiendo que no. Lo que hay es el derecho a la naturaleza. Que hay países en Latinoamérica que sí reconocen los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, hacen a la naturaleza un objeto de derecho. Tal como a nivel mundial se han establecido los derechos del agua, también hay países que están reconociendo el derecho de la naturaleza como un objeto. El ser humano, cierto, tiene derechos, la naturaleza también tiene derechos. La discusión que hay hoy en día es si dando ese reconocimiento formal, oficial, en la Constitución, si eso nuevamente, y ahí viene todo, porque hay que recordar que una cosa es la Constitución y otro son todos los marcos legales que vienen debajo, ¿cierto?, de la jerarquía de los instrumentos que puedan utilizarse para regular a una nación. Entonces, hoy en día está la discusión con respecto a si, luego de haber reconocido los derechos de la naturaleza, realmente eso está siendo efectivo. Si tú me preguntas, es mejor que se reconozcan a que no se reconozcan. O sea, y una de las falencias que tenemos nosotros en nuestra Constitución es que no se reconoce. Algo bueno que hubo es que se reconoce, ¿cierto? Y se plantea que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero si vamos más allá, hay que reconocer, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, el derecho del agua, es necesario. Si se fijan, en el artículo 24 que veníamos hablando con respecto a la propiedad privada, también el Estado dice que tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescindible de todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, las arenas metalíferas, y ahí podemos ver incluso que los salarios, por ejemplo, que podemos estar refiriéndonos a ecosistemas de los cuales el Estado tiene el dominio. Y acá también después tiene el dominio, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Entonces, hay que recordar acá que la propiedad privada tiene un factor importante sobre qué ocurre con los espacios naturales, el ambiente y los ecosistemas y el patrimonio ambiental en Chile. Y para reforzar lo que ya estamos hablando, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad de ellos. Entonces, nuevamente, acá vamos a las preguntas que hemos hablado antes con respecto a los enfoques que pueda tener una constitución. Si estamos pensando en un enfoque de un sistema, un enfoque más bien holístico, donde comprendemos que los elementos que están en la naturaleza, en la biodiversidad, lo que constituye los ecosistemas, tienen que estar en equilibrio, y entonces, ¿cómo nos relacionamos con ellos? Y cómo, a través de un marco como la Constitución, se da esa regulación, se da esa relación con ellos, ese respeto, ese derecho
también de ser reconocidos de estos elementos. Hola. Sí, adelante, diga. Sí, gracias. Muchas gracias, Yendri, por todo lo que nos has compartido. Es bonita las preguntas que nos haces, como qué palabra utilizar para poder proteger la naturaleza. En ese sentido, yo creo que tenemos que pensar en qué beneficios nos trae hablar sobre ecosistemas, a quiénes nos beneficia y a quiénes no. Entendiendo de que también utilizamos palabras que hemos ido difundiendo, compartiendo desde la ciencia y que se quedan chicas para la diversidad cultural en la que vivimos. Entonces ahí, como cuando hablamos de la definición de ecosistema como lo biótico y lo abiótico, queda fuera como todo lo que existe dentro de los mundos indígenas, que son el mundo espiritual, como la existencia de los ñem. También existen otras palabras que se utilizan aquí en Wallmapu para hablar sobre ecosistemas, como una idea de ecosistema, que es el itrofilmoñén, que se compone de varias células, bueno, se dice células, pero son varias palabras que hablan del pluriverso, del multiverso, de todo lo que existe y cómo se relaciona, incluyendo lo visual, o sea, lo visible y lo invisible. Entonces ahí entra toda la protección también del mundo espiritual, que es algo que constantemente se está disputando desde este estado racista que no considera la plurinacionalidad. Entonces la espiritualidad se disputa constantemente. Lo que pasa con los presos políticos mapuches, con el machi celestino, esa conexión que tiene la machi o el machi con la naturaleza y la espiritualidad, también es como que nos deja en evidencia de que tenemos que considerar que la naturaleza, tal como se nos colonizó, esa naturaleza fuera de lo humano, también tiene una dimensión espiritual que está siendo defendida por algunos pueblos y está siendo invisibilizado por otros pueblos. Yo creo que ahí también tenemos que decidir de qué, cómo posicionarnos, a quiénes queremos incluir dentro de la naturaleza, con quienes queremos compartir la naturaleza, y ahí, claro, a utilizar estos conceptos, yo creo que ecosistema es un buen concepto y naturaleza también, a pesar de que están en español, nos sirven porque lo hemos difundido harto, como desde las ciencias naturales, y ya se entiende como a lo que nos referimos. Tampoco creo que sea un problema que se nos haga difícil como delimitar en un mapa un ecosistema, porque justamente nos abre opciones, como de entender más relaciones para decidir qué defender. Entonces, bueno, mi intervención era para eso, para dejar como invitarles también a todas las personas que estamos aquí a que pensemos también en un estado plurinacional, como que no se nos olvide el foco, para que podamos también incluir dentro de estas ideas de naturaleza y ecosistema como a los demás pueblos. Y quería recomendarles también perdón que me lance, pero quería recomendarles una lectura que es de Gudinas, que se llama La naturaleza y el desarrollo en Latinoamérica, concepciones de la naturaleza y desarrollo en América Latina, de Eduardo Gudinas. Es antiguo el texto, es de 1999, pero hace una revisión histórica de cómo hemos ido en Latinoamérica transformando el concepto de naturaleza y lo vincula con las ideas de desarrollo, y es súper bueno para poder tener como una base de para dónde vamos y qué queremos, po. Pensando como en esta nueva opción de plurinacionalidad y naturaleza. Voy a dejar ahí en el chat el nombre, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, Nicolás, planteaste tú algo que es bien interesante. Cuando hablamos del concepto de ecosistemas, viene, ¿cierto?, desde las ciencias biológicas, de la ecología, de una forma, hay que recordar que la ecología lo que va, y en ciencias lo que se va haciendo es tratar de dar conceptos, de dar una forma a los elementos que están en el medio vivo. Entonces, claro, en ese enfoque o en esas miradas, a veces dejamos elementos, aspectos, relaciones fuera. Cuando nosotros analizamos y miramos al comienzo, ¿cierto?, el concepto de ecosistemas, como les decía yo, hablaba de lo vivo, de lo no vivo, de las relaciones que hay entre ellos, pero por ejemplo,
claro, está desde el enfoque de lo ecológico, pero claro, si lo llevamos quizás a una mirada un poco más humana, ¿cómo involucramos ahí los aspectos sociales, educacionales? ¿Cómo se involucran en el concepto de ecosistema? ¿Qué parte tienen en el concepto? ¿Qué pasa ahí con las visiones también con respecto a la espiritualidad? A cómo nos relacionamos nosotros con la naturaleza, con el medio ambiente. Entonces, si se fijan, y vuelvo acá un poco al análisis de los conceptos, ¿cómo encontramos conceptos que puedan definir de mejor forma lo que debe ir en una constitución? Yo acá les dejaba un poco la pregunta, ¿cómo incorporar a los ecosistemas en la constitución? ¿Nos ayuda a tener un enfoque ecosistémico en la constitución? ¿Necesitamos quizás una mirada más holística de cómo es una constitución? ¿Qué pasa con el buen vivir? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con cómo nos relacionamos? ¿Cómo se reconocen y se valoran los distintos elementos de los que nosotros acá en nuestro territorio, en nuestro país, somos parte? Yo les decía que ya la Constitución habla de territorios administrativos y no considera los ecosistemas. Entonces los límites son completamente distintos. Y eso también pasa si después los llevamos a instrumentos de planificación. ¿Cómo se reconoce ese territorio? ¿Cómo se desarrollan después a nivel más local las estrategias de desarrollo locales? ¿Cómo hacemos esa bajada? Recordando que en la Constitución hablamos de que se puede desarrollar cualquier actividad económica. Pero ¿cuál es esa relación? Nuevamente con los ecosistemas, con la naturaleza, con la biodiversidad, con las realidades locales también, con los distintos pueblos que puedan haber también a nivel local. Entonces, un poco la invitación también a ustedes es que reflexionemos sobre eso. Una cosa es que podamos ir comprendiendo ciertos conceptos, pero también cómo los vamos usando y cómo los vamos incorporando y cómo en el fondo fortalecemos y mejoramos una discusión con respecto a lo que puede ser un proceso constituyente en Chile y generar realmente una nueva... No he mirado el chat. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, continuamos con la... Yo soy el otro moderador, voy a continuar leyendo las preguntas del chat, a dinamizar un poco la exposición. Super. Bueno, acá Camila Toro pregunta de qué forma se podría resguardar entonces la conservación de los ecosistemas en una nueva constitución. ¿Existen países latinoamericanos que sirvan de ejemplo para esto? Bueno, eso un poco lo había comentado antes, que hay países como Perú, Ecuador, si no me equivoco también Costa Rica, en que reconocen los derechos de la naturaleza, y eso ya al reconocerlos te permitiría dar un piso mayor que el que tenemos nosotros actualmente en nuestra Constitución, y deberían contribuir a dar mayor protección a los espacios naturales, a los ecosistemas, a la biodiversidad. Sin embargo, lo que comentaba antes tiene que ver con la bajada de esos derechos. Hay que comprender que, y acá es cuando se produce la conversación, por ejemplo, entre los ecólogos, los biólogos, con los abogados, de cómo uno interpreta ciertas cosas. Cómo uno puede decir, uno puede lograr que se reconozca, por ejemplo, el derecho de la naturaleza. Pero después es cómo eso se lleva a la práctica. Cómo eso se logra. Y ahí es, por ejemplo, donde uno puede también tener problemas. En Chile uno de los grandes problemas que tenemos es la fiscalización. Tenemos leyes y hay algunos artículos, hay algunos marcos legales que pueden ser muy buenos, pero si no hay quien los fiscalice, si no hay un sistema que permita que eso se ponga adecuadamente en práctica, nuevamente quedamos con un problema. Entonces, en lo que se ha evaluado en algunos de estos países que ya reconocen el derecho a la naturaleza es si efectivamente se está logrando la protección de la naturaleza como fue la intención, la voluntad, lo que se buscó cuando se propuso y se logró que esto fuera reconocido en sus constituciones. Ellos en algunos de sus países están en este proceso de analizar si están realmente siendo efectivos en la conservación o la protección de la biodiversidad. Nosotros estamos todavía un paso más atrás, nosotros estamos recién planteando el que, por ejemplo, puedan ser reconocidos los derechos de la naturaleza. Ya hay mucho más conciencia en que ojalá se puedan reconocer los derechos del agua.
porque a nivel global ya se está hablando de ello. Pero falta que también reconozcamos los derechos de la naturaleza. Muchas gracias por responder. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Me disculpan si alguien responde la pregunta, pero Carol Leiva aquí pregunta, entonces estamos hablando de derechos que tiene la naturaleza, no que el humano tiene estricto derecho a la naturaleza. Por eso yo ahí les comentaba que tiene que ver con la diferencia o con los mundos. Una cosa es como desde la biología, desde las ciencias naturales, las ciencias biológicas que podamos plantear, está también lo que se plantea de las ciencias sociales y está lo que se habla desde el derecho. Cuando acá, desde lo que yo entiendo, hay que recordar que soy bióloga, no soy abogada, desde lo que yo entiendo, lo que se plantea es reconocer el derecho de la naturaleza, entendiendo la interpretación que hacemos desde los seres humanos a los derechos. No sé si eso va un poco respondiendo la pregunta. Es desde el reconocimiento humano que la naturaleza sea un objeto de derecho. Por lo tanto, al ser un objeto de derecho, tú lo puedes resguardar, que es lo que hoy no pasa. Claro. ¿Qué otras preguntas Disculpa, más hay? en la práctica entonces eso sería como útil, por ejemplo, para poner, ¿cómo se llaman? Medidas, recursos de protección, pero no hacia las personas, sino que hacia la naturaleza. Ojalá, o sea, yo esperaría que fuera algo así, que permitiera eso. Que, por ejemplo, al reconocer los derechos de la naturaleza, dejáramos de escuchar conceptos como las zonas de sacrificio. Porque en el fondo tiene que ver con otra mirada, con otro enfoque de cómo reconoces tú la naturaleza, de que comprendes que la naturaleza también debe ser cuidada, debe ser resguardada. Entonces permitiría tener otra forma de, desde lo legal, llegar a la protección y cuidar y proteger ecosistemas naturales, espacios y la biodiversidad en general. Yendri, ¿Sí? habrá que hacer muchas modificaciones y habrá que potenciar mucho la Constitución, porque aquí en Rengo específicamente hay una planta captadora de aguas napas subterráneas que es la Vital, que corresponde a la empresa Coca-Cola, pequeña y potente. Y precisamente allí, lamentablemente, el alcalde que está suspendido hoy día autorizó que se aumentara el caudal o el poder de captación de esta empresa, de estas empresas, porque son muchas, a la que hay como 5 en realidad, la embotelladora Modelo, etcétera, etcétera. Y lamentablemente ese lugar tiene un reconocimiento como patrimonio natural, y lamentablemente eso se violó al momento de que ese patrimonio tenía ciertas restricciones de que no se hicieran más captaciones de agua, no se hicieran construcciones en un perímetro determinado, pero todo eso se fue a la porquería. Disculpen la palabra, pero no se respetó nada de eso con las leyes que tenemos hoy día. Y precisamente cuando el Estado está minimizado, está jibarizado, es poco nada lo que puede hacer la gente. Aquí se organizó un comité de defensa, pero fue para cumplir simplemente lo que dicta la orgánica del tema de del cuidado del medio ambiente. Solamente se hizo para eso. Se cumplió porque fue todo un juego que hizo el alcalde. Y lo digo porque conozco el tema de fondo y asumo toda la responsabilidad de ser quien quiere llevarlo a algo. Porque eso yo fui testigo de aquello. Estuve en la sesión, fui la única persona que estuvo en la sesión del Consejo Municipal para cuando se autorizó este aumento de captación de esta napa subterránea. Era como una noria originalmente eso, ¿ya? De aguas arriba, aguas... la definición de esta fuente era fuente de salud, originalmente.
pero hoy día es un gran negocio que incluso yo dudo de que para todo Chile incluso se exporta esta agua vital fuera del país. Yo creo que no da todo eso, no da para todo el país, para toda la producción que tiene vital. Es un asunto que también debe verse, debe revisarse. Hay me da rabia realmente este tema, pero hay mucho negocio detrás de esta cuestión, ¿ya? Y nosotros estamos como meros espectadores y no podemos hacer nada. Esto es lo lamentable de esta Constitución. Por eso insisto, un Estado con mayores herramientas, que es lo que nos hace falta. Bueno, esa es un poco la invitación de la conversión y de la reflexión de hoy, un poco de que también miráramos, si bien ir comprendiendo ciertos conceptos como ecosistemas, también ir comprendiendo cómo están o no reconocidos en la Constitución y qué es lo que necesitamos hacer. En la otra módulo voy a ir un poquito más a la legislación, a las distintas legislaciones sectoriales que existen en el país, instrumentos que podríamos utilizar, la realidad un poquito más cierto de nuestros ecosistemas en términos de su estado o no de salud. Y ahí, claro, ejemplos como el que tú planteas ocurren, porque también tienen que ver con, uno, la biodiversidad actualmente no es un elemento, no es reconocido como de interés público, a diferencia de la minería o de la energía, que sí son reconocidos. Entonces, cuando tú tienes cualquier proyecto que pueda afectar a la biodiversidad, si por contrapartida tienes a la minería o a aspectos energéticos, van a estar por sobre la normativa que tiene la legislación ambiental. Hay que recordar también el tema del agua, que los privados son propietarios del agua. Entonces eso también genera un conflicto y un problema cuando uno quiere proteger, defender las cuencas, las aguas subterráneas. Entonces, y eso nuevamente vamos al tema de la Constitución, de cómo son reconocidos, porque lo que les planteaba, se reconoce el derecho a poder realizar actividades económicas, se reconoce el derecho a la propiedad privada, pero si se fijan, salvo el poder vivir en un ambiente libre de contaminación, no se reconoce el derecho de la naturaleza, el derecho del agua, el derecho a la biodiversidad como de interés público, por ejemplo, sino que la biodiversidad sea reconocida de interés público. Entonces, esos aspectos ya son una limitante cuando uno quiere realizar acciones de protección o defensa de estos ecosistemas, de los ecosistemas naturales, de los espacios naturales, de las cuencas, y eso significa un doble desafío. Por otro lado, también hay que contemplar que, por ejemplo, en muchos mecanismos la participación ciudadana no es vinculante. Entonces uno, por ejemplo, cuando viene un proyecto que está ingresando un sistema de evaluación de impacto ambiental, ya sea a través de un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental, nosotros como ciudadanos podemos hacer observaciones, pero esas observaciones no van a ser vinculantes. Va a depender de lo que planteen los organismos públicos, que son quienes pueden hacer observaciones y cambios en las características del proyecto. Entonces, cuando no hay una participación ciudadana vinculante, eso también es una limitante sobre estas mismas acciones, y ahí tenemos que pasar a figuras como la judicialización. Gracias, de la defensa de los territorios. Y ahí vienen los problemas que hablábamos antes de que existan conceptos como las zonas de sacrificio. Si nosotros tuviéramos una constitución donde reconocemos los derechos de la naturaleza, donde hablamos del buen vivir, donde comprendemos y valoramos la biodiversidad, tanto de los distintos elementos de lo que es la naturaleza y de lo que es incluso los seres humanos, no deberíamos necesitar judicializar, no deberían existir conceptos como zonas de sacrificio. Cuando tú estás hablando de una zona de sacrificio, estás diciendo que ese lugar tiene menos valor, o tengo que sacrificarlo en pro de otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sacrificarlo? ¿Por qué no puedo buscar otras formas de desarrollar, de vincularme con ese medio, con ese lugar, que permitan desarrollar distintas actividades, pero que no signifique el sacrificarlo? Entonces, acá nuevamente va con todo esto cómo se interrelaciona. Por eso a mí me gusta el concepto de sistema o de ecosistemas, porque finalmente nos estamos hablando de un elemento aislado.
uno de los problemas cuando uno mira también la aplicación de la legislación, la aplicación de la Constitución, en los sistemas, por ejemplo, cuando uno se va a los sistemas de evaluación, a los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, yo puedo poner mi fábrica en el punto 1, en el borde costero, y al ladito pongo otra, y al ladito pongo otra. Ambientalmente, si lo miramos desde un enfoque ecosistémico, esas 3 fábricas van a generar impactos sobre el lugar. Esos impactos se suman, se interrelacionan, interactúan. Entonces yo no puedo decir que la empresa 1 está contaminando 1, porque va a tener los efectos de la empresa 2 y 3. Y lo mismo con la empresa 2 y con la empresa 3. Entonces, si también uno incluye estas visiones más holísticas, comprende la interrelación de los elementos, también uno podría generar medidas en que ya, la empresa 1 puede a lo mejor contaminar, que no es lo ideal, pero que pudiera contaminar X, pero queda sujeto a que otras fábricas, otras empresas se puedan poner alrededor. Si no, entonces no va a poder contaminar X, porque se van a sumar los efectos de uno y otro. Entonces, ahí va una revisión de cómo analizamos, cómo vemos efectivamente los impactos. En Chile, por nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, se ven los impactos aislados, pero en un lugar no están aislados, están relacionados, están interconectados. Y ahí es donde se producen los problemas y los impactos y lo que vemos con las zonas de sacrificio, que no deberían existir en el país. No sé si hay más consultas, comentarios. Yo tengo otra consulta. Sí, con el tema de delimitar como los ecosistemas, espacios naturales, hay ciertas figuras legales como de santuarios de la naturaleza, reservas nacionales, parques nacionales. ¿Cómo se forman? ¿Cómo nacen las figuras de, por ejemplo, el santuario de la naturaleza o la figura de reserva nacional? ¿Se hacen solo por decreto presidencial o hay algún organismo al cual uno pueda solicitar o pedirle que inspeccione, por ejemplo, un bosque, una estepa o un lugar de importancia ecológica, para que así pueda evaluar constituir este lugar como un santuario de la naturaleza, reserva nacional, etcétera, etcétera? Mira, los santuarios de la naturaleza, si están en terrenos privados, requieren el consentimiento de los propietarios para poder presentar el expediente al Ministerio de Medio Ambiente y al Consejo de Ministros para que puedan ser declarados santuarios o no, porque se tiene que abrir un expediente, y este expediente tiene que tener al menos una línea base, una propuesta de plan de manejo, y la justificación de por qué tú estás planteando que sea un santuario de la naturaleza. Pero es importante ahí, si es un predio privado, contar con el consentimiento de los propietarios. Nosotros como CODEF hemos participado en algunas solicitudes, y de hecho, por ejemplo, en Chiloé, que hace poquito ya salió la declaratoria del santuario de Chepu, se hizo todo un trabajo desde una organización que fue reuniendo a los propietarios y nos iba pidiendo información. Hoy necesito que firmen esta carta, o hizo el proceso de levantamiento de información, pero era importante el consentimiento de los propietarios para que el sitio pudiera ser declarado. Y ahí también se va estableciendo el terreno, porque si hay más de un propietario, claro, tú vas sumando todos los terrenos y nosotros obviamente ahí se adhiere a que vas a tener que cumplir ciertas formas de manejo o ciertas actividades. Y después eso pasa al ministerio, que antes estaba en el Consejo de Monumentos, pasa al ministerio, se revisa y pasa, y finalmente sí, hoy en día termina siendo una decisión también política, más que técnica, porque tiene que ser revisado y aprobado por el Consejo de Ministros. Cosa que antes no era así, pero con los cambios que ha habido es así. En el caso de una reserva, las reservas actualmente están solo en predios fiscales. Por lo tanto, ahí también se tiene que abrir un expediente para justificar la creación, pero ahí ya es si no me equivoco, es por decreto, que tiene que ser, puede que me equivoque, pero ya es es otra la figura y la forma de establecer la reserva. Hoy en día, igual a través del proyecto de la Ley del Servicio de Biodiversidad, se están analizando y se están evaluando que figuras como la reserva puedan ser tanto de tipo público como privado. O sea, quiere decir que se puedan establecer en predios fiscales o en predios privados. Hoy en día, las reservas son solo en predios privados, o sea, perdón, en predios públicos,
Y los santuarios sí pueden ser públicos o privados, dependiendo el terreno. Pero como decía, si es privado, requiere el consentimiento del privado. Solo hay una excepción que ha dado la Contraloría y que pasó en un caso en la región de Valparaíso, en que, si no me equivoco, porque ya había muerto el dueño y no había herederos, se pudo hacer una salvaguarda de permitir que el sitio fuera declarado o que se pudiera presentar al menos el expediente sin contar con el consentimiento del propietario, porque había un problema ahí de falta de claridad de quién era el dueño. Pero en general se requiere el consentimiento de los dueños, en el caso de un predio privado. Sí, Antonio, ¿alguien? Yo había visto por ahí una mano. Alguien que dice Antonio Mena. Sí, usted. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, agradezco el tema del curso porque en realidad, si bien es cierto, yo me vengo incorporando hace poco, pero me interesa todo este mundo, o sea, todo el mundo de ecología, de ecosistemas, de la naturaleza, y me ha llevado obviamente lo que yo aprendo acá en este foro, qué sé yo, en este conversatorio, también lo comparto con otras personas. Para mí es súper importante lo que tú mencionas. Yo he estado, por ejemplo, en algún conversatorio cuando tú decías que de repente el tema vinculante, el tema de la sociedad, que no tiene mucha injerencia. Yo estuve en el proyecto 244, Minera Andina. Estuve en los Andes, compartí con algunas personas, y en realidad no se pudo hacer nada porque el desastre ecológico que ellos tenían y el tema de cómo afectaban directamente a los glaciares, que ese es otro tema, yo también defiendo los glaciares, ese otro tema muy importante, los trazados no los cambiaron, no hicieron modificaciones, y en definitiva el proyecto se llevó a cabo. Para mí, el rol que tiene CONAF en algunas cosas, si bien es cierto la misión y la visión que ellos tienen, el tema de proteger, ¿cierto? El tema del bosque nativo, qué sé yo, las fiscalizaciones, y todo lo que tenga que ver con el aspecto, con los ecosistemas, porque también lo menciona dentro de la misión y de la visión CONAF. Entonces, es como bien complejo el rol que tiene esa institución dentro de todo esto. Para mí es muy importante el tema del cambio de constitución. Para mí, aprender, por ejemplo, a cómo poder defender la naturaleza, cómo la naturaleza sea un derecho, como tú decías, ¿cierto? Que las personas sea un interés de bien común, para que la gente obviamente la defienda como corresponde, o se busque las instancias legales para la protección, es excelente. O sea, con esto yo aprendo y les doy las gracias a todos porque saco conceptos, saco palabras que obviamente muchas veces para uno son desconocidas, pero tú las vas familiarizando y podemos generar muchas cosas. Como yo te decía, para mí, por ejemplo, el tema también del desarrollo, ¿cierto? Dicen, no se tiene que uno oponer el desarrollo al progreso de un país, obvio, porque genera empleo, puestos de trabajo, pero también tiene que haber una armonía. Y esa armonía se debe generar con el medio ambiente, se debe generar con los ecosistemas, se debe generar con la flora y fauna nativa, que también se ve muy afectada en este aspecto. El tema del agua, de la contaminación, los animales toman aguas contaminadas. O sea, es muy importante lo que ustedes dicen y yo les agradezco bastante porque aprendo con esto. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Bueno, ahí es interesante el punto que tú tomaste con CONAF, porque hay que recordar que CONAF es un organismo privado que tiene atribuciones públicas y que tiene además, por un lado, aspectos de fomento forestal, aspectos que tienen que ver con el resguardo o con el control de incendios, pero por otro lado también tiene la tutela de las áreas protegidas. Entonces, uno podría pensar que al tener fomento forestal y por otro lado la protección de áreas protegidas, o sea, la administración de áreas protegidas podrían ser elementos contrapuestos, pero que están en un mismo organismo. Entonces, eso es parte un poco de lo que nos pasa en el país con respecto a cómo tenemos esas diferencias. O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, en las atribuciones y en las responsabilidades que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, pero eso después los contrapone con lo que pasa con Hacienda y Economía, y cómo, por ejemplo, tú puedes tener una legislación en que, por un lado, se esté buscando la declaración, no sé, de áreas protegidas, pero por otro lado tienes instrumentos de fomento
que se pueden aplicar en el mismo lugar y que pueden generar un efecto y que puede significar, por ejemplo, la corta de bosque nativo de un área que a lo mejor al lado hay un área protegida. ¿Te fijas? Hay instrumentos que se contraponen, y eso nuevamente tiene que ver no solo con la Constitución, sino que tiene que ver con el enfoque de planificación que tenemos del territorio o de los espacios y de lo que hay en el país. O sea, si uno ahí piensa, yo recuerdo alguna vez que a mí me hablaban del concepto de planificación ambiental en vez de planificación territorial, porque la territorial estaba asociada a un espacio físico, a incluso a las figuras administrativas que podían haber de cómo está definido el territorio, el espacio, y en cambio al hablar de una planificación ambiental estás hablando más de las interacciones, de las relaciones que pueden haber, y eso podía ampliar, y de repente tú podías estar pensando en la planificación de más de una región administrativa, por ejemplo, porque estabas viendo los elementos comunes o las interacciones que podían haber y planificas pensando desde esa perspectiva. Entonces tomas en cuenta lo que hablabas recién de cómo hacemos ese desarrollo, de cómo en el fondo tomamos en cuenta esos aspectos. ¿Quién por ahí me habla? Tenderi, sobre lo que mencionaba la señorita anteriormente, se cuestiona ahora el plan de manejo de CONAF, ya que la Contraloría dio resolución a la ley 20.083. Este es el plan de manejo de los estados, ¿verdad?, de los suelos. Lamentablemente, como dices tú, Yanderi, los bienes nacionales son los que hacen de estos elementos naturales como recursos naturales, y donde ahí los expertos ambientales, entre comillas, tienen mucho que decir. Solamente ven la observación económica del plan de desarrollo lineal y no de una economía sustentable circular. Y eso es el plan de manejo que debería hacer CONAF. Claro, estaba pidiendo la palabra Francisco Beyer, que estoy viendo bien. ¿Yanderi? ¿Sí? Acá también tengo unas preguntas de parte del equipo de Friday for Future, para cuando me digas tú. Puedo preguntar acá. Démosle la palabra a Francisco y de ahí responde las preguntas que tú tenías. Sí, mi pregunta está conectada al desarrollo inmobiliario. Uno en internet ve mucho proyecto que está enfocado como a ecoparcelas que tienen bosque nativo y te venden, no sé, 5.000 metros, 1 hectárea de bosque nativo, de repente al lado de ríos, humedales. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer nosotros para fiscalizar y eventualmente parar proyectos que puedan afectar bosque, humedales, orilla de río? ¿Qué es lo que podemos hacer, aparte de, no sé, publicar algo en Facebook o en Instagram, pero qué podemos hacer nosotros con el gobierno o con los pasos que se pueden tomar para eventualmente una fiscalización? O esa es como un poco mi pregunta. No sé qué es lo que se puede hacer. Lo que pasa es que ahí va dependiendo, o sea, uno como ciudadano puede hacer denuncias a servicios públicos, dependiendo del tipo de proyecto puede acudir a los tribunales ambientales, a la superintendencia de medio ambiente, si en algunos casos tiene que ver más con los gobiernos locales, estoy hablando de las comunas, puedes hacer denuncias a nivel comunal. Si es un proyecto que está sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, podrías participar en los procesos de participación ciudadana, pero hay que recordar que no son vinculantes. También puedes apelar a recursos de protección, y ahí ya vamos pensando en judicializar las acciones. Hay diversidad de las gamas, y hoy en día hay mucha diversidad de acciones. Hay algunos elementos, hay algunas acciones judiciales que han generado precedentes, que han sido muy buenas, pero todavía hay mucho por hacer, la verdad. Y lamentablemente cuando uno mira a nivel de los territorios, las realidades, es triste porque en el fondo son muchas las amenazas versus lo que uno logra de protección de hecho. O sea, porque cuando se judicializa un proceso, eso igual toma tiempo, entre que se presenten las pruebas, hayan resoluciones que uno generalmente hay que apelar, porque si sale a favor de quienes están buscando proteger el medio ambiente,
generalmente las empresas van a decir, van a volver a presentar otros recursos más o respuestas a ello, y hay que ir a otras instancias más, entonces se vuelven procesos largos de varios años hasta lograr tener una respuesta favorable. Y mientras tanto se sigue dañando el lugar. Y por otro lado, también tienes que tener en cuenta que aunque uno pueda hacer denuncias, por ejemplo, cuando llegue la fiscalización, generalmente va con un desfase, porque hay un problema en Chile que tiene que ver ahí con presupuesto, de que no existe el suficiente presupuesto para que los servicios públicos puedan realizar y tengan la cantidad de profesionales suficientes para poder desarrollar fiscalización. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, que me tocó revisar, en esa época era una planta de... una planta de tratamiento de residuos, y su estudio de impacto ambiental decía que iban a aplicar ciertas medidas, pero uno iba a terreno y no veía que se estaban aplicando un porcentaje alto de esas medidas. Pero claro, tampoco había ningún fiscalizador. Y eso es parte de la realidad que tenemos en el país, parte de los problemas, porque no hay suficiente presupuesto. En Chile no tenemos suficiente presupuesto para la gestión adecuada de las áreas protegidas, no tenemos suficiente presupuesto para la fiscalización, sobre todo en temas ambientales, porque hay que recordar que, y ahí vuelvo al tema de la Constitución, tiene que ver con el reconocimiento que le damos a la biodiversidad, al patrimonio ambiental, al medio ambiente, a los ecosistemas en la Constitución. Hay otros aspectos que son mucho más prioritarios antes que el medio ambiente, aunque nosotros como seres humanos dependemos directamente de ellos. Nuestra salud tiene relación con el buen estado del medio ambiente, pero la salud humana, la educación, los trabajos tienen prioridades, y ahí nuevamente volvemos a cuál es el sistema económico, cómo queremos que se desarrolle el país. Chile es un país que vive de sus recursos naturales, entonces, ¿cómo nosotros queremos desarrollar? ¿Cómo eso se presenta en la Constitución? Y entonces, qué conceptos utilizamos, qué reconocimientos damos para que exista ese buen vivir, ese derecho que tenemos nosotros también, y que tiene también la naturaleza de estar sana, de ser saludable. Entiendo. ¿Puedo algo más? ¿Dónde podemos encontrar, no sé si tú tenías algún recurso o algo, dónde podemos saber qué medidas tomar, como la denuncia, o qué pasos tomar ante cualquiera de estos proyectos que puedan afectar el medio ambiente? No sé si hay algún recurso o alguna parte donde yo pueda ver las distintas formas de afrontar esto. Mira, hay organizaciones que están hoy día dedicadas fuertemente a la protección y apoyan a nivel local a agrupaciones, a propietarios en la defensa de territorios. Y hay también, hay redes, hay grupos a veces de trabajo, hay, no sé, por ejemplo, la Universidad de Chile tiene su facultad y su grupo de trabajo de derecho ambiental, y ellos, por ejemplo, están haciendo cada cierto tiempo charlas, y hay otras universidades también que hacen charlas sobre, por ejemplo, Constitución, sobre mecanismos que uno puede fortalecer la participación ciudadana. Yo te invito ahí un poco a ir buscando en las redes, a partir del tema de interés tuyo. Hay muchas instancias, hoy con esto de la pandemia, la cantidad de seminarios, de difusión de información es muchísima. Lo que necesitas sí es tener claro qué es lo que quieres buscar, pero existen, o sea, y ahí hay algunos ejemplos. Si miras, por ejemplo, en temas de derecho ambiental, puedes ir viendo una serie de charlas que puedan haber, asesorías que existen también, y eso te puede ir ayudando a llegar al apoyo que necesitas. Perfecto, muchas gracias. Isis o Bruno, no sé cuál de los dos me va a decir las otras preguntas o comentarios que había en el chat. Yo se los digo. Sí. Bueno, en primer lugar, hablar un poco, que nos cuentes un poco de la labor que tiene CODEF en relación a la biodiversidad y protección de fauna y flora. En segundo lugar, el hecho de qué ecosistemas en Chile se han visto afectados, y ante ello, qué fauna y flora nativa que ustedes tengan conocimiento se ha visto afectada. Eso por ahora. Me quedé por un lado como con respecto a CODEF que hemos hecho, y eso en relación a... Claro, y que han hecho en relación a la conservación de ecosistemas, y ante ello el impacto que tienen en la flora y fauna nativa del país. Y en segundo lugar, hablar un poco de los ecosistemas que se han visto afectados en el país, que son únicos en muchos casos, y ante ello especies también que son únicas de esta zona.
Bueno, con respecto a la labor de CODEF, nosotros somos una organización ambiental, somos una corporación de derechos privados sin fines de lucro, que nos creamos en los 60, ya tenemos más de 50 años de vida. Nuestro foco ha sido la promoción de la creación de áreas protegidas privadas a lo largo del país, la promoción y el fortalecimiento de la educación ambiental hacia todo público, y también la promoción del desarrollo sustentable, sostenible en realidad, me gusta más ese concepto. Y en términos concretos, nosotros, ¿qué hemos hecho dentro de estos 50 años? Hemos desarrollado proyectos que han buscado la conservación de especies como el huemul, el huillín. También hemos generado áreas protegidas que están bajo, de las que somos dueños, pero también otras que hemos sido propietarios. Somos parte de redes donde se promueve la conservación y se promueve el trabajo de los propietarios privados y de las comunidades de pueblos originarios y comunidades locales en torno a la conservación a través de áreas protegidas. Participamos en mesas de trabajo, hemos participado en procesos de discusión sobre legislación ambiental, como la ley de bosques, la ley SBAP, la ley de cambio climático. También hemos estado vinculados ahora haciendo seguimiento, participando en mesas de trabajo y en la discusión en torno al acuerdo de Escazú. Eso como son 50 años, hemos mucho promovido la participación ciudadana y la educación y el empoderar a la ciudadanía en actuar con respecto a la conservación de la naturaleza. Hemos sido semillero y siempre estamos buscando participar en espacios como este, y hemos generado también espacios propios de fortalecimiento y de desarrollo y formación de líderes ambientales. Esa era una pregunta. Y la otra, con respecto a los ecosistemas, si es que no me estoy saltando una. Bueno, Chile tiene una característica que es un país alargado, y y tiene barreras naturales, como la cordillera de los Andes, el mar, y bueno, hacia el norte el desierto, y hacia el sur, ¿cierto?, los hielos. Entonces eso hace que Chile sea como una especie de isla, una isla biogeográfica, se llama, se puede plantear. Entonces, al funcionar como isla, hace que, si bien nosotros porque estamos ubicados hacia el sur del continente, no tenemos tantas especies distintas de animales, de floras, de plantas, lo que tenemos en un porcentaje muy alto es único. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los sapos, de los anfibios, de los reptiles que hay en el país, más del 70% de las especies que están en Chile son endémicas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que están solo acá en Chile, no están en otra parte del mundo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un proyecto, una actividad, algo que impacte, que haga desaparecer a esos individuos de Chile, no solo desaparecen de Chile, desaparecen del mundo, del planeta completo. Entonces, eso nos hace tener una importancia en lo ambiental alta. No vamos a competir en cantidad de especies diferentes como la Amazonía, como Brasil, como Ecuador, como Colombia, que son países, cierto, que están en los trópicos y que tienen muchas especies. Pero lo que nosotros sí tenemos son que dentro de lo que hay, tenemos especies únicas. Y por eso es tan importante cuando ocurren eventos como los mega incendios que hubo en el 2017, cuando hay impactos y se establecen zonas de sacrificio, cuando no hay una planificación del territorio adecuada y las ciudades empiezan a crecer desmedidamente y se va perdiendo hábitat, se van dividiendo, fragmentando el hábitat también, cuando hay agricultura extensiva, cuando hay plantaciones forestales a una escala muy alta, cuando la pesca es sobremedida, tú vas afectando a los elementos de la biodiversidad que hay en el país y vas contribuyendo a que ellos puedan desaparecer, o vas generando tal nivel de presión que vas haciendo que esas especies, esos animales, esas plantas estén altamente amenazadas, y por lo tanto necesitas generar acciones
robustas, fuertes, contundentes para contrarrestar esa inercia que ya llevamos de desarrollo. Pero por otro lado tienes legislación que no te permite sustentar ese freno que tú quieres poner o esas medidas de protección. Entonces, si nosotros hablamos de zonas o ecosistemas, de zonas de zonas biogeográficas, más que de ecosistemas, que las zonas biogeográficas serían más amplias que los ecosistemas, de las escalas que estamos hablando. Acá la zona mediterránea, toda la zona central de Chile, es una zona que está altamente vulnerable y que tiene ya algunos tipos de... que le quedan muy pocos espacios naturales prístinos, por no decir que no están. Porque me cuesta reconocer esas cosas, porque creo que también el lenguaje crea realidad, entonces, pero que en el fondo tenemos una pérdida muy alta de biodiversidad en la zona central. En el norte, todo lo que tiene que ver con los ambientes asociados a las aguas, también está en la sequía, ha generado también mucho el cambio climático, la sequía y la minería han generado impactos fuertes en el norte del país, entonces también están perdiendo especies. Este año, si no me equivoco, leía en un momento todo lo que se dijo con respecto a una especie de sapito, que lo movían de un lugar a otro porque estaba solo en ese cauce de río, y si con el proyecto que se quería desarrollar ahí, si no movían a esa especie iba a desaparecer, eran medidas que se estaban tomando, pero hay que recordar también que no necesariamente esas medidas son las mejores, pero era una acción que se estaba buscando para mitigar el impacto de ese proyecto. Y ahí de nuevo vuelvo al tema de las medidas de mitigación, si son realmente las más adecuadas, porque en Chile no hay marco que establezca cómo realizamos esas acciones de mitigación, para realmente hablar de una pérdida de biodiversidad cero, que hay una pérdida neta, sí, que no haya pérdida en el fondo. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas afectados, acá la zona central está altamente vulnerable, muy amenazada. Pero también si miramos a lo que se puede venir con todo lo que está ocurriendo con el cambio climático, la zona sur, el centro sur de Chile, es lo que viene. Y es lo que en un futuro muy próximo va a estar altamente amenazado. Y ahí podemos hablar de los proyectos inmobiliarios que hablaban, no sé si algunos ya han escuchado, ¿cierto? Que hay muchos loteos que se van produciendo en ciertas zonas al sur, en las islas, en Chiloé, que se van cambiando los usos de suelo. Una de las principales amenazas para la biodiversidad, además del cambio climático, que suman a ello, son los cambios de uso de suelo, la pérdida de hábitat, la fragmentación. Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta. Y la zona central tiene todo ello. Y también la parte del norte también. No sé si eso responde a la pregunta que hacías, Isi. Yandiri, de hecho lo que tú disculpen, Yandiri, de hecho lo que tú mencionabas también en la zona región metropolitana, como ejemplo, existen 26 cerro-islas en los cuales se están haciendo proyectos inmobiliarios. Ahí no hay un mecanismo de observación, ¿verdad? Donde hay bosques endémicos, escleróficos, ¿verdad? Y donde pasa la máquina, para ser bien coloquialmente, pasa la máquina y daña toda la planimetría, no hay estudios. Por eso vuelvo a cuestionar los análisis de observación que hacen los expertos ambientales. En la región meridional, nosotros que tenemos acá en la costa de Santiago, también tenemos un proyecto que se llama Alto Maipo, en el cual las comunidades están quedando sin agua. Y hay una fundación que también quiere hacer un parque, pero si no hay agua no hay vida. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cuál es la lógica? O sea, en estos momentos el nivel se han generado grupos de trabajo con respecto a la flora que está acá en la zona central, porque el nivel de estrés que están teniendo algunas plantas, y uno lo ve, por ejemplo, en algunos de los santuarios de la naturaleza que hay en la región metropolitana, que hay plantas que se están muriendo ya porque no resisten la presión, el estrés que están teniendo por los problemas de sequía. Ni hablar de eso, de lo que pasa con el ser humano, que ocurre también con, por ejemplo, con comunidades dentro de acá, de la quinta región, de la región de Coquimbo y de la región metropolitana, en que sus animales, su ganado, no están teniendo forraje suficiente. En el norte ya ha pasado en que hay
hay cabras, por ejemplo, que no tenían alimento, no hay plantas que forrajeen. Entonces se empieza a morir también. Independiente si hacemos el análisis de si ese tipo de ganado, el manejo que hay, la escala es la adecuada o no, pero la realidad es que la sequía, el uso extensivo que hemos dado al suelo, está causando unos daños, y acá en la zona central lo estamos viviendo fuertemente. Lo que se plantea con el tema del acceso al agua es crucial. Hay regiones, los humedales del borde costero, en general están altamente amenazados. Hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente tiene todo un inventario de humedales, y cuando uno mira los números, un porcentaje, o sea, lo que hoy en día está protegido de lo que se requiere proteger es una ínfima parte, y de la amenaza que tienen además esos humedales, sobre todo todos los humedales del borde costero de Chile están con problemas, si no graves, casi graves. Entonces, la realidad en ese sentido de nuestra biodiversidad es compleja. Por lo mismo, se requieren este tipo de conversaciones, y por lo mismo necesitamos hacer cambios que nazcan desde la Constitución y se irradien hacia el resto también de la legislación. Algo de lo que vamos a abordar, espero yo, en la próxima sesión, es también la diversidad de legislación que tenemos y los problemas también que eso conlleva porque son mucha legislación sectorial, y eso también afecta a cómo se aplican lo que hablábamos ahora de fiscalización, y ahí vuelvo al concepto de sistema, de las interrelaciones. No tenemos diseñado nuestro sistema legal como una interrelación. Entonces, y hay problemas que ocurren con lo que hablábamos con el ejemplo de CONAF, por ejemplo, que un mismo organismo, por un lado, fomenta algo que puede ser negativo para las áreas protegidas, que es también lo que él hace porque administra las áreas protegidas. Entonces, tiene atribuciones contrapuestas. Eso nos pasa en Chile. Tienes un servicio agrícola y ganadero que por un lado vela por la ley de caza, para que no cacemos ciertas especies nativas, pero por otro lado ve todo lo que tiene que ver con agricultura y agricultura extensiva. Entonces, esos son parte de los cambios que necesitamos ir comprendiendo, ir conociendo sobre la realidad chilena, de nuestra legislación, de la Constitución, y los cambios que necesitamos que vengan para relacionarnos, valorar y vincularnos con la naturaleza, la biodiversidad, el medio ambiente de una forma distinta. Sí, de hecho, y con esto no interrumpo más, Yanderi, es un concepto lamentablemente geopolítico. Lamentablemente lo que estamos viviendo en Chile, las zonas de sacrificio, lo que decía Diego también en su comodidad, ¿verdad? Lo que decía Antonia también, es geopolítica, lamentablemente geopolítica, y eso hay que cambiar. Por eso yo apruebo. Hola, Yanderi. Hola, ¿sí? Sí, hola, mira, acá habla Minosca. Muchas gracias por este espacio que de verdad ha sido de mucho aprendizaje. Y bueno, como tú hablabas respecto a la isla biográfica, que en tema biogeográfico se habla de Chile, sabemos también que hay un alto avance del desierto que se llama la desertificación, ¿cierto? Que ya está a paso gigante, que está llegando a la región metropolitana y se prevé que en los próximos años alcance al sur de Chile. Como bien hablabas tú del alto endemismo que existe en Chile, hay un concepto que son los corredores biológicos, ¿cierto? Entonces, si podríamos hablar más de eso, porque en Chile por lo menos no hay, este concepto no se ha aplicado, siendo que es una muy buena herramienta en planificación ambiental para poder a lo mejor subsanar porque sabemos que el desarrollo lamentablemente tiene que seguir. Y si tú consideras como profesional y desde parte de CODEF todo el trabajo que han hecho, si sería como una buena herramienta el tema de los corredores ecológicos y biológicos en futuros proyectos, por ejemplo. Bueno, cuando uno habla de fragmentación del hábitat, que es uno de los procesos en que se muestra la pérdida de biodiversidad, en la fragmentación del hábitat, uno de los elementos más importantes para que los efectos sean menos intensos o menos negativos es
que no se produzca el aislamiento entre los fragmentos, sino que haya conectividad. Y por ejemplo, en ese caso, un corredor biológico puede cumplir esa función de dar esa conectividad. Hay ejemplos en países europeos en que, por ejemplo, que tú vas a instalar una carretera, pero la carretera no corta necesariamente el movimiento de los animales, sino que generan mecanismos, ya sea a través de túneles por debajo de la carretera, ¿cierto? O generan espacios de vegetación en algunas zonas que permitan el movimiento de la fauna y, bueno, también la conectividad de la vegetación. Eso, claro, son medidas que todavía en Chile no hemos llegado a ese uso de estar generando corredores biológicos. Incluso en el manejo de plantaciones forestales, de predios agrícolas, de viñedos, también tú puedes ir aplicando el uso de corredores biológicos, pero todavía no están usados. Algunas plantaciones forestales de repente permiten la existencia de sotobosque como para que eso contribuya a que haya una conectividad en el paisaje, entre los distintos elementos, digamos, entre el bosque nativo, la plantación, el bosque nativo, si es que estamos en un paisaje de la zona central, que a veces es así, fragmentos en realidad de bosque nativo, que permiten en el fondo que algunas especies, algunos mamíferos, por ejemplo, se puedan movilizar de un lado a otro. Entonces, no se desconectan los fragmentos. Eso es parte, cuando yo les hablaba de la planificación, de cómo en el fondo pensamos, cómo se realizan también las actividades productivas, cómo se piensa el crecimiento, por ejemplo, de una ciudad. Y que si una ciudad va a crecer, pero tú puedes ir identificando cuáles son las zonas donde hay biodiversidad quizás alrededor o en el sector, y ver cómo poder mantener la conectividad. En algunos casos, por ejemplo, se habla incluso de medidas de que tú permitas, no sé, para la presencia de aves, o que las aves no se... que mantener ciertas zonas en que tú puedes generar resguardos. En algunos países se habla, no sé, de lograr que los parques sean más naturales, los parques urbanos que están dentro de la ciudad. Un poco es lo que eso se empezó a buscar ahora con el concepto de la ley de humedales urbanos, de reconocer esos humedales, por ejemplo, con lo que pasaba a partir de la realidad de Valdivia, que hay humedales dentro de la ciudad, y cómo resguardas esos lugares y permites que exista biodiversidad, pero que conviva de alguna forma con la ciudad. En Chile todavía nos falta mucho, y ojalá que se logre utilizar el concepto y aplicar el concepto de corredores biológicos. Contribuiría a disminuir la desconexión que pueda haber de estos sitios, de estos fragmentos de vegetación nativa o de espacios naturales. Vuelvo al tema de que esto tiene que ver también con la forma en que planificamos, en que pensamos cómo se hace el desarrollo, en cómo a escala de paisaje, que es una escala mayor que la escala de ecosistema, un pasito más arriba ahí, cómo miramos los distintos elementos que hay y cómo vemos las interconexiones que hay entre ellos y cómo aseguramos lo que sí ocurre en los ecosistemas, que se mantengan los flujos de los elementos. Y así tú vas contribuyendo a que los animales, las plantas persistan en el tiempo. Ojalá se produzca, pero es algo que tiene que ver con los cambios de cómo nosotros planificamos el territorio. Exacto, ese es el gran tema en la planificación ambiental. ¿Yandri? Tenemos una pregunta en el chat que dice, bueno, tenemos varias, que las voy a leer, que están un poco más... A ver, no las leo, que no me deja poner el chat. Acá están. ¿Sabes en qué va la creación del servicio de biodiversidad? Y un poco más arriba salía de que escuché hace poco que quieren crear un ducto que extraiga agua desde la zona sur hacia la zona norte, Atacama específicamente. Si podríamos hablar de eso. Creo que ese proyecto igual es antiguo, es la carretera hídrica. Yendri, te toca. Con respecto al SBAP, bueno, hay que recordar que las leyes pasan por distintos trámites. Entonces, el proyecto de ley del SBAP ingresó por el Senado, por lo tanto debía ser aprobado en el Senado, y después, una vez de revisado en la Cámara la Comisión de Medio Ambiente y ser aprobado en sala, una vez que pasa todo ese proceso, es un resumen muy resumido, pasa a la Cámara de Diputados.
Y en la Cámara de Diputados tiene que ser revisado también por la Comisión de Medio Ambiente. En cualquiera de las dos etapas pueden haber observaciones también, indicaciones al proyecto, pasa después nuevamente a sala, y cuando es aprobado en sala, ha sido ya aprobado en sala, en el Senado y en la Cámara de Diputados, pasa a una comisión común que tenga integrantes de ambas, porque tienen que resguardar que las versiones que ellos aprobaron en sala, hacer como las conexiones, la revisión, y después eso pasa ya a la fase de la promulgación, y que lo tiene que revisar Contraloría hasta que finalmente es promulgada. Lo que yo entiendo es que estamos en la fase de, si no me equivoco, que está siendo aprobada en la Cámara de Diputados. Me parece que ya salió de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, y estarían en la fase de la aprobación en sala, si no me equivoco. Porque entiendo que el Ministerio de Medio Ambiente, que en un momento iba a ingresar indicaciones, ya no lo va a hacer. Entonces tocaba la aprobación en sala. Aprobándose en sala, pasa a la comisión mixta, que tiene integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados. Eso con respecto a la ley del SPAP. Y a la carretera hídrica, wow, ese es otro ejemplo de lo que hablamos de las falencias y de los problemas que tenemos en Chile, de cómo miramos el desarrollo y cómo buscamos las soluciones. Podemos generar soluciones ingenieriles fantásticas, pero que ambientalmente no sean buenas. Y lo que ocurre con la carretera hídrica es nuevamente el tener que pensar realmente cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros resolvemos el problema del agua. Traer el agua desde el sur al norte es la solución, porque en el fondo estoy sacándole a uno para llevarle a otro, pero ¿qué va a pasar con ese uno? ¿Se va a quedar sin agua? ¿Qué va a pasar en el proceso? ¿Hay pérdidas de agua en el proceso, en el camino? ¿Cómo se concreta a qué costo está toda esa obra ingenieril para, entre comillas, dar agua? ¿Y a quiénes les va a llegar esa agua? ¿Para quiénes es esa agua? ¿Cuál es el uso que tiene esa carretera hídrica? Entonces, eso es un poco también la invitación. Cuando uno escucha de estos proyectos es súper bueno informarse. Nosotros acá, como decía, como si no me equivoco fue Jorge, no vi bien quién lo comentó, hablaban de Alto Maipo. Esto está acá en la región metropolitana. Los que vivimos acá en la región metropolitana está en nuestro patio en el fondo. Es la cuenca que nos sustenta, y muchos no conocen el impacto y el daño que está causando, que puede causar más aún Alto Maipo. Si un proyecto como ese, que está acá en la región metropolitana, uno lo amplifica a una carretera hídrica que va a cubrir varias regiones, el daño ambiental que puede haber es mucho más fuerte, buscando una solución que no quizás sea necesariamente una solución. Yo recuerdo alguna vez haber escuchado a planificadores de ciudad cuando hablaban, por ejemplo, del impacto de las autopistas, que cuando tú diseñas una autopista, ya al poco tiempo sabes que ya está colapsada, porque en el fondo no estás resolviendo un problema de fondo, que es pensar cómo quieres que sea la ciudad. Estás dando una solución, entre comillas, parche, para agilizar una fase, pero no estás yendo al problema de fondo. En Chile lo que necesitamos es comenzar a planificar el país, el desarrollo, pensando no en las generaciones de hoy, los que hoy estamos vivos, sino que los que van a estar 10, 20 años después vivos. Y buscar las soluciones de lo que permita asegurar la presencia de biodiversidad, asegurar que se mantengan los servicios ecosistémicos que proporcionan los ecosistemas, que se mantengan en el tiempo de las futuras generaciones. Buscar soluciones desde ese tipo, desde las soluciones basadas en la naturaleza, desde la infraestructura verde, no desde mantener los mismos sistemas de ingenieriles actuales. Ese es el desafío, y eso es también parte del rol que tenemos nosotros como ciudadanos, de informarnos e ir comprendiendo si ese tipo de proyectos son los mejores o no, y si realmente son una solución a la realidad actual que tiene el país frente a un escenario de cambio climático. Buenas tardes. Hola. Bien. Isis, ahí respondí las dos preguntas, creo. No sé si quedan más preguntas. Sí, acá quedan algunas preguntas. También quedan preguntas de Bruno. ¿Qué va a hacerte? Ya, aquí Diego Bustamante hace
Dos preguntas. Por no dar tiempo, las voy a nombrar y debemos finalizar la exposición porque ya estamos en la hora. Así que luego de esta, hacemos el cierre y nos estaremos despidiendo. Vamos con la pregunta. ¿Cómo podemos revertir el impacto desde el cuidado al ecosistema? ¿Desde alguna amplia difusión simplemente? Y por otro lado, hay otra pregunta. Diego, ¿qué piensas, Yenderi? ¿Pudiera la ciudadanía a través de los COSOC poder realizar la fiscalización? Interesantes preguntas. Bueno, la primera, ¿cómo revertir los impactos? Bueno, uno puede ir desde los instrumentos técnicos y trabajar en restauración de ecosistemas, procesos de rehabilitación ambiental, y ahí ir buscando técnicamente revertir los impactos que ya hemos generado en el medio ambiente. Hoy en día hay muchos estudios, hay centros en Chile, centros de estudio que se dedican a analizar cuáles son las medidas de restauración que podemos generar. Pero también un factor importante es la educación, el conocimiento y lo que nosotros como ciudadanos nos empoderemos. El tema de las lucas de la 90.000. Es importante que nosotros también nos eduquemos, que comprendamos. Nosotros también con acciones diarias, con por ejemplo consumo responsable, con el uso eficiente de la luz, del agua, con el sistema de transporte que uno quiera utilizar, con medidas en el diario vivir, en el cotidiano, uno puede estar ayudando a ir generando menos impacto. No solo hay que esperar que la autoridad y que los tomadores de decisión del país vean cómo se mejora o cómo se disminuyen los impactos, o que la academia entregue las propuestas de acciones que uno puede desarrollar para restaurar ecosistemas. Lo ideal es que no tuviéramos que restaurar ecosistemas, sino que evitáramos el daño. Pero como eso ya está claro, hay necesidades de restauración, pero nosotros como ciudadanos podemos actuar, podemos tener cambios de hábitos, que les aseguro que si vamos sumando el cambio de hábito de cada uno, se va produciendo una sinergia. La pandemia hoy en día nos ha mostrado que hay cosas que no necesitamos para nuestro diario de vivir, que no son vitales. Y por otro lado, también nos ha mostrado otras necesidades que tenemos en términos de lo afectivo y de muchas otras cosas. Nosotros podemos ir haciendo los cambios. Es tarea de cada uno ver esos cambios, que les aseguro, son granitos de arena que se van sumando y van ayudando. No hay que solo esperar a la autoridad, pero sí hay mecanismos, por ejemplo, para restaurar ecosistemas que todavía se están estudiando. Y se van, todavía hay varias acciones, pruebas que se van mejorando en el tiempo. Hay cosas que funcionan, otras no. La restauración ecológica igual es algo a largo plazo, no es muy inmediato. Entonces los resultados no se ven no necesariamente los vas a ver de un año a otro, dependiendo la escala o la fase de restauración que tú estás haciendo. Pero en los tiempos actuales es algo que se está haciendo cada vez más común, como para revertir los efectos que hemos tenido el ser humano sobre la biodiversidad. Y la otra pregunta con respecto a los COSOC es súper interesante. Hay personas que no les ven mucho valor a los COSOC, pero la verdad es que yo creo que son espacios que ayudan. Todo ayuda, todo lo que permita contribuir a que la voz de la ciudadanía se pueda escuchar y uno pueda dialogar con la autoridad y buscar cómo mejorar lo que hay y cómo se puedan hacer mejor, contribuye. Porque al participar en un COSOC, tú también te vas informando mejor sobre la legislación, sobre los alcances, sobre a quienes incluso, como preguntaba, si no me equivoco, Francisco, a quienes tú puedes golpear la puerta cuando tú quieres denunciar algo, a dónde ir. También al participar en estos medios como el COSOC te va educando. Y en el fondo te va informando de mejor forma. No sé si va a permitir que uno se convierta en un fiscalizador. Hay figuras como, por ejemplo, el SAC tiene los fiscalizadores ad honorem, que pueden fiscalizar la ley de casa, y que tú tienes que pasar por un proceso de evaluación para tener ese certificado, y tú como ciudadano podrías hacerlo. Pero los COSOC sí te permiten
comprender o informarte cómo puedes hacer o contribuir a la fiscalización, a qué organismos puedes ir, o cómo hacer las denuncias. Considero que son espacios que pueden ayudar. No son espacios vinculantes aún, ojalá que en algún momento lo sean, pero sí permiten a la autoridad hacerles ver o hacer los llamados de atención, de si hay, no sé, lugares que son necesarios de proteger más, o, bueno, depende del COSOC también, de con qué organismo público, pero si por ejemplo estamos con el Ministerio del Medio Ambiente, un COSOC del Ministerio, tú puedes contribuir en ir posicionando los temas que son relevantes para el actuar del Ministerio, y puedes ir planteándoles las preocupaciones desde la ciudadanía. Por eso que es un espacio bueno, no vinculante aún, pero que contribuye. Muchas gracias. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos, de finalizar esta clase, pero antes me gustaría que nos pudiéramos sacar una foto para dejar un registro de esta clase. Pueden mostrar un cartel, alguna pancarta, algún signo de expresión que ustedes tengan, una bandera, lo que quieran. Así que los invito a prender sus cámaras para que podamos sacarnos una foto antes de cerrar la clase. Ahí se están prendiendo las cámaras. Acá como van apareciendo. Qué bueno. Ya. ¿Estamos? A ver. Sí, ahí cada vez más cámaras. Qué buena. Ya. 1, 2, 3. Listo, ya les saqué las fotos. Qué lindos salieron, muy lindos todos. Gracias, gracias a todos. Bueno, ahora quería agradecer a Rodrigo de Greenpeace, que nos está ayudando detrás con lo técnico, dando la clase, silenciando el micrófono. Muchas gracias, Rodrigo. También quería agradecer a Yandri y a CODEF por ser parte de esta clase. Muchas gracias. También quiero agradecer a nuestros alumnos, que sin ellos y ustedes no seríamos nada. Y bueno, ahora ya lamentablemente nos tenemos que despedir, nos tenemos que ir a cumplir nuestras obligaciones, hacer nuestras cosas. Así que nos estamos viendo, nos veremos este jueves en la próxima clase. Recuerden, este jueves de 6:30 a 8:30. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche ya. Gracias a ti, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.